Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del mes de noviembre de 2017 del Colegio Mexicano de Reumatología con la lectura del acta de la sesión previa. Buenas noches. Siendo las 20 horas del día 31 de octubre del 2017 en el Salón Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma se llevó a cabo la sesión mensual, se procedió a la lectura y aprobación del acta del mes anterior, el desahogo de los acuerdos generados en la sesión previa, el informe del Comité Ejecutivo y los asuntos generales. En la lectura y aprobación del acta anterior se procedió a la lectura y fue aprobada por los asociados del Colegio Mexicano de Reumatología por unanimidad. En cuanto al informe del comité de la mesa directiva, se recibieron 388 trabajos registrados para el Congreso de Chihuahua, siendo un número mayor al del año pasado. Se han repartido entre los revisores asignados previamente por el comité científico, quienes otorgarán una calificación para su programación dentro de las actividades del Congreso o su eliminación. Los trabajos que se asignaron en su correo electrónico y se tiene como fecha, los trabajos se asignaron al correo electrónico de los revisores y se tiene como fecha límite de revisión el día 15 de noviembre para proceder a la publicación del suplemento de la revista de Reumatología Clínica. Se llevó a cabo Promédica en Yucatán bajo la coordinación de la Correspondencia Sureste, siendo un evento muy exitoso. Ya se cuenta con el programa preliminar del Congreso de Chihuahua, el cual puede ser consultado en la página web. El programa tendrá modificaciones de acuerdo a la confirmación de los invitados y de los participantes. La fecha límite de la convocatoria del Premio Donato Alarcón Segovia para investigación básica y para investigación clínica será el 30 de noviembre. Quienes quieran participar con los trabajos que se han presentado para el Congreso tienen hasta esta fecha y pueden consultar las bases en la página web. Fumerac llevó a cabo el evento relacionado al Día del Paciente Reumático en el Museo Sumaya de la Ciudad de México, acudiendo un número importante de pacientes y de reumatólogos que participaron en las ponencias. Las convocatorias para vicepresidencia y tesoreros suplentes continúan abiertas. Se hizo un reconocimiento público a Marinés García Reynoso, secretaria durante muchos años del Consejo Mexicano de Reumatología y luego del Colegio Mexicano de Reumatología, quien se jubiló. Se le desea el mejor de los retiros y una vida feliz y plena. En asuntos generales, el doctor Arce recordó que hasta el 1 de diciembre se reciben documentos para los médicos que realizarán el examen de certificación el 13 y 14 de enero del 2018 y para los médicos que requieren recertificación del 2019 comenzará el 1 de enero del 2018. Los documentos deberán subirse a la plataforma y complementar los trámites que se les indiquen, teniendo como fecha límite el 1 de diciembre del 2017. La persona que no complete los trámites tendrá que hacer el trámite hasta el siguiente año, pero por disposición de CONASEM, sí se considerarán documentos a partir del 2018, sus certificados lo obtendrán hasta 2019. El doctor Jara realizó una remembranza con motivo al fallecimiento del doctor Carlos Lavalle. Recordó que fue jefe de servicio de reumatología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de La Raza del IMSS, realizó labor académica y asistencial, fue profesor de reumatología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue editor del primer libro de texto de reumatología mexicano en 1980. En 1990 asumió la dirección del Hospital de Infectología y llegó a ser jefe de la unidad de planeación, educación e investigación y programas de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como director del programa de posgrado de la UNAM. Posteriormente se dio inicio a la sesión mensual académica que fue coordinada por el doctor Daniel Givillé y se dio por finalizada la sesión a las 22 horas. Si están de acuerdo con el acta, a favor de levantar su mano en señal de aprobación. Gracias. Cabría mencionar que el salón en el que se hizo fue Diego Rivera, no Frida Kahlo. En relación a las actividades que el Comité Ejecutivo ha realizado a lo largo del último mes, se terminó con la revisión de trabajos recibidos para el Congreso de Chihuahua y de los 388 trabajos que se recibieron, 13 trabajos fueron rechazados. Cabe mencionar que aunque 387 puede sonar como un número muy alto de trabajos, el 44% de ellos son casos clínicos. Entonces los trabajos originales no son la totalidad de los trabajos recibidos. Actualmente se está trabajando en programarlos dentro de las sesiones plenarias, simultáneas, carteles guiados y carteles, y esta semana se enviará ya la lista final de abstracts a el CEBIER para que se pueda proceder a la publicación del número del suplemento con motivo del Congreso en tiempo y forma.
El premio Donato Alarcón Segovia, la convocatoria sigue abierta hasta el día último de este mes, así que si ustedes han enviado un trabajo que consideran que vale la pena tratar de concursar por el premio en investigación básica o en investigación clínica, les recomendamos que lo hagan a la brevedad. Se recibieron 2 candidaturas a la vicepresidencia del colegio, mismas que fueron turnadas para su conocimiento al comité consultivo, y no se recibió ninguna candidatura a la tesorería. Los candidatos que quieran presentarse, si hay algún otro candidato que todavía esté pensando en ser vicepresidente o algún candidato que quiera ser tesorero, todavía tienen oportunidad, pueden ser lanzados en la Asamblea General del Colegio, que tendrá lugar el día 19 de febrero de 2018. Por lo que me cuentan, la tesorería es igual de gratificante que la presidencia, así que los conmino a que lo consideren como una experiencia de vida. Se recibió también la candidatura de una persona para maestro de la reumatología clínica. Esta también se ha sometido para su revisión por el comité consultivo. Salud. Se llevó a cabo el Congreso del Colegio Americano de Reumatología. Sobra decir que México tuvo una gran participación, porque todo lo que son congresos extranjeros, México tiene una gran participación, tanto académica como extra académica. Esta no fue la excepción, pero sí hay que hacer especial mención del grupo de residentes del Instituto Nacional de Cardiología, quien participó en el Knowledge Bowl y por lo menos dejaron huella. Entonces quisiera yo felicitar a los residentes y a la doctora Angélica Vargas por haber competido. Estaban compitiendo contra NYU, Harvard, la Universidad de Connecticut, o sea, estaban compitiendo a un nivel bastante elevado y hicieron un muy buen papel. Entonces felicidades a ellos. El libro de texto de reumatología en la clínica general ya se encuentra disponible para su venta en versión electrónica en amazon.com, para aquellos de ustedes que estén interesados en contar con la versión electrónica. Pueden comprar el libro físico a través del Colegio Mexicano de Reumatología también, y próximamente aparecerá en las plataformas de Apple y de Google. Se continúa con los trabajos para la elaboración de guías de artritis reumatoide y de lupus. Las guías de lupus ya se encuentran en una fase de elaboración de manuscrito para que se sometan antes de que nos vayamos al Congreso, y las guías de artritis reumatoide se encuentran en una etapa preliminar, pero se continúa trabajando para ello, y para ello también tendremos una sesión el próximo sábado, y será una sesión vía Webex. A partir del 1 de enero de 2018, los artículos de reumatología clínica se tendrán que pagar. Entonces, para los miembros del Colegio Mexicano de Reumatología, y estamos hablando de miembros al corriente de sus cuotas, por si alguno de ustedes, no creo que sea el caso, pero creo que todos han pagado, pero por si alguno de ustedes debe algo, sería buen momento para ponerse al día en cuanto a cuotas. A los miembros del Colegio Mexicano de Reumatología se les habilitará un nombre de usuario y contraseña para que puedan acceder a la página web del colegio, en donde habrá un link para que puedan consultar reumatología clínica de forma gratuita. Para todos los demás, el acceso a reumatología clínica estará limitado. Se ha gestionado con el CEBIER que los artículos que sean guías o posturas de ambas sociedades queden como acceso libre. Y se está gestionando también con ellos el tiempo de embargo que sufrirán el resto de los artículos antes de que estén a texto libre, pero todavía estamos en una etapa de negociación en la que estamos participando las 3 entidades, el CEBIER, la Sociedad Española de Reumatología y nosotros. Entonces sí es importante que sepan que si no están al corriente de sus cuotas, no están regularizados como miembros, van a verse limitados en cuanto al acceso a reumatología clínica. Y finalmente, el Congreso próximo va a ser en Chihuahua. Todos están cordialmente invitados. En los próximos días vamos a mandar las cartas de aceptación o rechazo de trabajos. Y contaremos ya con un programa muy cercano al programa final que se contará con él en la segunda quincena de enero.
Si hay algún asunto que alguno de ustedes quisiera mencionar, ahora es buen momento. Doctor Canoso. Yo quisiera hacer una sugerencia que va a parecer, me parece ridícula o fuera de contexto, pero es tan difícil conseguir un candidato para tesorero, y esto es recurrente, que yo me acuerde, ha sido muchos años. ¿No se podría tener un contador que fungiera como tesorero y ya no tener que luchar más con eso? Gracias. Pues yo creo que, para los que no escucharon, el doctor Canoso está proponiendo que se contrate un contador, en caso de que no se cuente con gente que esté interesada en ser tesorero del Colegio Mexicano de Reumatología, que es un problema recurrente y sí es verdad, se contrate un contador que se encargue de eso. Sin embargo, por lo menos nuestra experiencia con la tesorería es que va un poquito más allá de la contabilidad y mucho de ello tiene que ver con la relación que se tiene con la industria farmacéutica. El tesorero es uno de los, además de llevar la contabilidad del colegio y verificar la administración de los bienes, tanto materiales como los recursos económicos que tiene el colegio, el tesorero se encarga en gran medida del proceso de negociación con la industria farmacéutica para continuar obteniendo recursos. Entonces necesitaría ser un contador relativamente familiarizado con la industria farmacéutica. El problema que el colegio ha enfrentado en el pasado es que cuando se contrata a alguien externo, que está muy bien relacionado, y no quiero mencionar nombres, pero sus iniciales son Carmen Landa, se cae en el otro extremo. Entonces, creo que hay que tomarlo en consideración a lo siguiente. Los reumatólogos exigimos mucho del colegio. Cuando se acerca EULAR, cuando se acerca CR, se reciben solicitudes de beca, todo el mundo quiere ir al Congreso Nacional, pero debemos ser más participativos con el colegio. Estamos exigiéndole al colegio, tenemos que trabajar por el colegio. Es desgastante, sí, y yo he repetido de la manera más sarcástica, o sea, lo gratificante que es estar en esta posición, y lo es, pero también hay que tomar en consideración que cuando uno le exige al colegio, debe estar dispuesto a participar en el colegio. Entonces, creo que sí es una reflexión que todos debemos hacer en el sentido de que queremos que el colegio continúe, tenemos que participar activamente en el colegio. Doctor Miranda. Nada más que le den el micrófono porque si no la gente que está vía web no escucha. Gracias. Además de lo que mencionas, hay que considerar que está en estatutos el puesto de tesorero. O sea, para cambiar esto habría que cambiar estatutos con todo lo que eso implica. La otra situación que se podría considerar es que haya un tesorero, pero que haya una asesoría externa, una persona que sin estar contratada por el colegio, sin trabajar en las oficinas del colegio, nada más vea como una asesoría externa esos aspectos contables que son tan pesados, ¿no? Sí, en ese sentido sí, se cuenta con un bufete de contadores con los que nos reunimos mes con mes, precisamente para revisar el aspecto contable. Y tenemos una contadora, que es Susana Mendoza, que trabaja para el colegio. Sin embargo, la guía de estas personas evidentemente debe ser un reumatólogo, por estatutos y porque somos los principales afectados. Entonces yo sí haría un llamado a que la gente que esté contemplando participar de forma activa en el colegio, pues ahora es cuando tienen que mostrar interés realmente por el colegio, más allá de la beca o de el curso o de o el acceso a la revista o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Algún otro comentario? Doctor Silveira. Como habíamos quedado de anunciar en esta sesión lo del editor asociado de reumatología clínica, como ya lo he repetido muchas veces, el 31 de diciembre termino mi labor como editor de la revista Reumatología Clínica y entonces se mandó una convocatoria para elegir al nuevo editor asociado. Recibimos 6 solicitudes de miembros destacados del colegio
y se hizo una revisión estricta de los currículums, se hizo un puntaje para calificarlos y resultó electo el doctor Carlos Javier Pineda Villaseñor. Entonces, él a partir del 1 de enero, del 1 de enero de 2018, será nuevo editor asociado de la revista. Y pues lo otro que mencionaba de la revista del doctor Gibilé, de que ahora se va a cambiar al sistema ese Open Access, pues es algo que el Sevier, la editorial, forzó. No es nada que tenga que ver con los editores, ni las mesas directivas, ni de la SER, ni del colegio. Es algo que pues prácticamente la editorial nos presionó a que se hiciera y así va a ser. Y sí, yo sí estaría de acuerdo en que el que no esté al corriente de sus cuotas no entre a la revista, porque ya lo he dicho en muchísimas sesiones de negocios en los congresos, hay gente que vergonzosamente está al corriente de sus pagos del ACR, porque sabe que si no está al corriente lo corren, pero debe no sé cuántos años en el colegio. Entonces, yo creo que se deben idear formas de hacer que la gente pague, y simplemente la cuota es lo que cobran de una consulta privada. Entonces no entiendo cuál es la razón de no pagarla. Entonces, aunque ya dentro de un mes ya no voy a estar en la revista, sí sería de la opinión que quien no pague no entre a consultar la revista. Gracias, doctor. ¿Alguien más? De no ser así, me gustaría dejarlos en manos de quien va a coordinar la sesión del día de hoy, que corre a cargo del Consejo Mexicano de Reumatología, para lo cual les presento al doctor César Arce. César es presidente actual del Consejo Mexicano de Reumatología y él se va a encargar de coordinar esta sesión. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, pues agradecer la invitación del colegio, que generosamente nos cede un espacio de forma anual para comunicarnos con los reumatólogos desde esta esquina, desde este lugar que se llama Consejo Mexicano de Reumatología, que solamente nos preocupamos de él cuando viene la fecha de la recertificación y del examen, y que no junto los puntos, y que hazme una hojita, etcétera. Entonces, pues nos gustaría mucho, o nos interesa mucho mantenernos en comunicación con ustedes, estar al tanto, y también que esto sea bidireccional. Algo que es muy importante por muchas cuestiones, el desarrollo de la misma evaluación, de la misma certificación a lo largo del tiempo, ha hecho que los consejos tengan que ser órganos abiertos a la comunidad, a los reumatólogos, y transparentes con la sociedad, y por muchas razones, ahorita vamos a explicar algunas, pues esto así ha sido. Entonces, comienzo diciéndoles que el consejo está abierto para todos los reumatólogos, para que participen del consejo activamente, y al final voy a terminar diciéndoles exactamente lo mismo. Así como dijeron que hay una falta de interés de alguien que quiera ser tesorero, que parece un puesto muy importante para el colegio, pues aquí a veces también nos da la sensación de que falta interés para ser consejero, y es un cargo, pues me parece de muy alto honor para la comunidad de reumatólogos. Bueno, en la sesión que vamos a comentar hoy tiene dos partes. Es una sesión en donde la doctora Pascual nos va a hacer favor de hablar sobre bioética o sobre ética médica. Y bueno, pues los currículum tanto del doctor Miranda como de la doctora Pascual no se los voy a decir porque me llevaría media sesión hablando de lo productivos que son. Sin embargo, pues nada más comentar que la doctora Pascual, ustedes la conocen, es reumatóloga del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, es investigadora nacional SNI2, es candidata a maestría de bioética por la Universidad Panamericana y es expresidente del Consejo. Y el doctor Miranda, pues todo el mundo lo conocemos y admiramos su trayectoria. Él es maestro de la reumatología, ha sido expresidente tanto del colegio como del Consejo. Y ellos van a hablar, bueno, el doctor Miranda va a hablar sobre profesionalismo, que son dos temas, déjenme decirles, que son pues la rifa del tigre, ¿no? Porque como que es algo que nos interesa mucho, pero a la vez no sabemos de qué se trata. Y bueno, nos gustaría mucho que hoy habláramos de anticuerpos y de citocinas, pero pues también la medicina, y sobre todo la medicina moderna,
y la sociedad mexicana exige que estos temas los médicos los practiquen, los conozcan, los implementen en su práctica cotidiana, y déjenme decirles que son tan importantes como saber los activadores de la interleuquina 17, ¿no? O sea, es importantísimo tener todos estos conceptos también cuando vemos pacientes. A lo mejor, bueno, no es cierto, también en la investigación es muy importante todos estos aspectos, así que pues no nos dejan fuera. Lo primero que les quiero decir es que quiénes somos el Consejo. A veces, y esto le decía yo a la doctora López Cepeda, secretaria del Consejo, y a Virginia, que yo me puse a ver en el Facebook qué decían del Consejo Mexicano de Reumatología, porque han de saber que tenemos una página, un sitio en Facebook, y de pronto hay comunicación, muy poquita, pero hay comunicación, ojalá haya mucho más. Y entonces voy a contestar algunas preguntas que se hacen allí en Facebook. Y la primera es, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Entonces, el Consejo es un cuerpo colegiado de especialistas, en este caso en reumatología, que representamos a la comunidad profesional. Nosotros somos elegidos por ustedes, o sea, somos elegidos por los pares, ¿sí?, para asumir la responsabilidad de certificar y recertificar a los compañeros de profesión, también a los médicos recién formados en el área, con el propósito, y esto es muy importante, nuestro propósito es garantizar que la atención que reciban los pacientes, que reciba la sociedad mexicana, sea de la más alta calidad científica y técnica en un marco bioético y profesional. Entonces, pues nuestra labor, como ven, no es pequeñita, es una labor intensa, y por eso la necesidad de transparentarnos con la sociedad mexicana. Nuestro organigrama es digamos, el jefe de todos los consejos es la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía. Y estos en su carácter de órgano consultor del gobierno federal. Ellos son eso, forman parte del gobierno federal. Y a su vez ellos, junto con algunos consejos, forman lo que se llama el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el famosísimo CONASEM, que es el patrón de todos los consejos. Este órgano, les digo, es un órgano tripartita que forma parte de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Cirugía y de los consejos mismos, y se autorregula, es un órgano autorregulado y autogestionable, que incluso tiene su propio patrimonio en dinero para no depender de ningún tercero. Y este órgano es el que coordina y regula a todos los consejos, que en el país somos 46 consejos, 45 más nosotros. Esto es importante porque este comité, hasta antes del 2011, pues era como un comité de membrete, porque la ley no nos regulaba, no había regulación legal. Sin embargo, desde el 2011 hay una regulación que ahorita les voy a comentar. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de hacer consejos o de certificarnos o de este tipo de cosas? Hay quien opina pues, que me certifique el gobierno, que me certifique el estado de Nuevo León o el estado de Jalisco o el distrito, bueno, la Ciudad de México, o que me certifique la SEP, o que me certifique la UNAM o la Universidad Panamericana, pero difícilmente eso puede ser porque pues, los únicos que pueden certificar a profesionales de tan alta jerarquía científica, académica, pues solamente pueden sus pares. No hay forma de que otros externos verifiquen nuestra competencia profesional. Los únicos que pueden verificar la competencia profesional de los reumatólogos, pues son otros reumatólogos. Esto lo pensaron desde principios del siglo pasado los estadounidenses. En 1933 se hizo el primer consejo, que fue el Consejo de Oftalmología, que hacía justamente eso, evaluar a los oftalmólogos que tuvieran una competencia profesional. Y aquí en México, antes de que casi todos los jóvenes que están aquí nacieran, en 62, ya estaba el Consejo de Médicos Patólogos certificando patólogos. Nosotros, nuestro consejo tiene 43 años, tampoco es jovencito, ya tiene buen rato, y en este consejo pues han participado, lo han dirigido, nos han llevado hasta donde estamos, por los grandes maestros de los que todos nos acordamos, ¿no? Entonces, es un consejo maduro, es un consejo que hace las cosas bien. De hecho, por fortuna somos bien reconocidos en la comunidad de los consejos, sobre todo por la seriedad de lo que hacemos. Y como les comento, en 2011 apareció una ley, un artículo, el artículo 83 y el artículo 211 211 de la Ley General de Salud. Si no me equivoco, ahorita se los digo.
Entonces, hasta antes del 2011, todo esto que hacíamos era honorífico, era moral, decían los colegas. Yo me certifico porque es un compromiso moral. Pero desde el 2011 que está en la Ley General de Salud, pues esto ya no es moral, ya es legal. Y entonces la certificación, la evaluación médica, la evaluación de competencias por pares, la evaluación de profesionales de alta calidad como todos nosotros, pues se ha ido haciendo, se ha ido instalando poco a poco y asustando a la gente, ¿no? Entonces, esto ha obligado a que todos nosotros nos tengamos que certificar o que preparar en evaluación, porque cuando empezamos en el Consejo y muchos otros que nos precedieron, pues las actividades eran otras, pero ahora la profesionalización es muy importante y bueno, créanme que todo el mundo está comprometido, al menos tenemos un curso por año de evaluación médica, de la planificación de los exámenes, porque pues cada vez viene siendo más complejo esto, ¿no? Ya no se puede decir como a muchos de nosotros nos hicieron, a ver, revisa ese paciente y a partir de ahí te digo si eres buen reumatólogo o no, si pasas o no, sino que ahora tiene que ser, pues con todas las de la ley, un examen que sea científicamente bien hecho, que tenga validez, que tenga confiabilidad, que tenga reproducción, todos los atributos que ustedes conocen. Bueno, este año fue un año especialmente, o ha sido un año especialmente difícil. Esperemos que ya se termine pronto porque ha sido muchísimo trabajo, porque nuestros jefes, que es CONASEM, decidió pedir el aval a todos los consejos de todo el país, pero ahora con unas nuevas reglas. A partir de la cuestión legal, pues las reglas han sido diferentes. Entonces, por primera vez hemos obtenido la idoneidad, o vamos a obtener la idoneidad del Consejo, con unas nuevas reglas legales que están ya en la ley mexicana. Esto significa que tuvimos que hacer nuevos estatutos, como decía el doctor Jiville, pues con todo lo de la ley que implica hacer nuevos estatutos. Él que estuvo los 2 años anteriores cuando fue vicepresidente haciendo los del colegio, pues fue un trabajal muy grande, bueno, pues así nos tocó este año. Hicimos nuevos procedimientos estandarizados. Ahora en la página ustedes pueden consultar procedimientos de certificación, de recertificación, de elecciones, etcétera, que ya están perfectamente puestos ahí. Hicimos una cosa que se llama la Lex Artis ad hoc, que esta cuestión les invito a que lo vean en la página para no quitarles tiempo, pero esta idea o este precepto es el contenido por el cual la CONAMED va a, cuando haya algún caso médico legal en queja, en disputa, la CONAMED se va a ir a esta Lex Artis ad hoc y va a ver si lo que hicimos está bien o no. Entonces es algo muy, muy, muy delicado, que igual pues todos tendríamos que estar participando para que cada año se ajuste, se modifique, etcétera, ¿no? Hicimos un código de ética, bueno, nos hicieron favor de elaborar código de ética tanto para consejeros como para reumatólogos, porque a propósito de la sesión, pues ahora nos toca evaluar los aspectos éticos del ejercicio profesional de los reumatólogos. Y tenemos la posibilidad, o tiene el Consejo la posibilidad, con unos dientes muy afilados, de que si algún colega está teniendo una falla ética, pues después de una discusión y de una evaluación, se puede separar del gremio de reumatólogos. O sea, esto se ha vuelto un poquito más difícil, más complicado, y bueno, pues afortunadamente esto está. Por eso la invitación a seguir, a que ustedes participen. Y finalmente algo que ha sido un dolor de cabeza enorme, que es que haya un puntaje homologado para todos los consejos, porque eso no nos gusta, porque decimos nosotros, imagínense nosotros que somos la punta del iceberg, ¿cómo nos vamos a comparar con los cirujanos, ¿no? O sea, no puede ser que nos califiquen igual, pero resulta que sí. Entonces, pues todo esto lo van a ver en la página, y la invitación es a que ustedes, todos los que están aquí y los que están a través del video, pues participen y opinen y nos ayuden para que, o le ayuden a los colegas que siguen y que se quedan en el consejo, para que se pueda modificar esto, se vaya adaptando de mejor forma. Una cosa que les insisto, estamos haciendo es una evaluación de altísima calidad. La verdad que la evaluación que hacemos, el examen, tanto el examen teórico como el examen práctico, son de los mejores instrumentos desde el punto de vista pedagógico que se pueden tener.
También algo que hemos hecho, bueno, en 42 años se han certificado cerca de 800 reumatólogos, extranjeros algunos que ya no están aquí en el país, y otros dedicados a labores diferentes a la atención de pacientes. Pero en general, pues ese es un número ya grande. Al año están saliendo a cerca de 40 reumatólogos, entre reumatólogos de adultos y reumatólogos pediatras, cosa que va a engrosar rápidamente pues, el número de especialistas. Hasta la fecha más o menos un 70% está recertificado, hay un 30% que no se ha recertificado. Ahí están los extranjeros y los que trabajan en otra cosa que sea no ver pacientes, por lo cual no necesitan su recertificación. Pero hay algunos que sí ven pacientes y que no se han recertificado, los que los invitamos a que se certifiquen porque pues es formar parte primero de la armonía social de nuestra profesión y estar en la ley, ¿no? El no hacerlo, como les van a explicar al ratito, forma parte de pues, estar fuera de la ley. Más o menos se certifica un 95% de los egresados. Los 6 años que me tocó ser sinodal de exámenes y todo esto, ese fue el número. Solamente hubo un año crítico que bajó un poquito de esa cifra, pero en general los alumnos salen muy bien preparados y les va muy bien, ¿no? No hay problema. Para los que me estén escuchando que sean R2, que vayan a hacerlo este año, no se intranquilicen, el examen lo pasan bien si han estudiado reumatología. El Consejo ha publicado por primera vez 4 artículos, que aquí se los pongo, ha presentado pósters en los eventos más importantes, tanto nacionales como internacionales, y algo que hemos buscado mucho es mantener la representación de todos los reumatólogos en el Consejo, tanto de los estados como reumatólogos del ámbito privado, del ámbito público, investigadores, etcétera, ¿no? O sea, es importante que en el Consejo estén representados todos los que hacen reumatología en México. Sin embargo, pues el Consejo sigue, como les explico, tiene nuevas tareas, entre ellas el velar por el ejercicio ético de nuestra profesión y tiene ahora capacidad de sancionar las fallas. Eso seguramente nunca ocurrirá, yo estoy seguro que no va a pasar, pero bueno, tienen que saberlo. Y bueno, de lo que vamos a hablar hoy pues es de la ética médica, que son las normas a las que los profesionales de la salud se sujetan. Ahorita les voy a explicar, Virginia, en profundidad qué es esto. Y la bioética, que es una cosa transversal que incluye a muchas áreas del conocimiento y que también es algo que está en continuo desarrollo. Y luego el doctor Miranda nos hará favor de hablar de profesionalismo, que en resumen el profesionalismo es el contrato que hacemos o el contrato que nos exige la sociedad. A veces no nos damos cuenta que cuando estamos frente a los pacientes, ellos tienen una expectativa de nosotros en un contrato tácito, y que a veces pues no lo cumplimos, como lo dirá el doctor Miranda. Finalmente, como dice aquí, te invitamos a ser consejero, ¿sí? Ya este año ya no se puede porque ya se acabó la convocatoria, etcétera, pero el año que entra muchos de ustedes, por favor, participen en el consejo activamente. Pueden ser reumatólogos o reumatólogos pediatras, hombres o mujeres, no hay problema, con 10 o más años de práctica profesional. Ese es el único requisito. Y además, bueno, pues que sean buenos médicos, no buenas personas, sin conflictos éticos, interesados en la educación y en la evaluación médica, porque les van a someter a que aprendan estas cosas, tanto de centros públicos, privados o de práctica independiente. Y lo más importante es quien evalúa, quien es consejero, son sus propios pares, son sus compañeros, sus colegas, en una votación cerrada, en una votación totalmente limpia. Y pues es así como este consejo ha crecido desde cuando yo llegué, que estaba de presidente el doctor Medrano, luego la doctora Pascual, y vemos que se ha ido desarrollando y ojalá con los que siguen pues mantenga ese ritmo de crecimiento. Y bueno, sin más preámbulo, la doctora Pascual va a comentarles este tema. Déjenme, no es. Listo. Gracias, doctora Pascual. Muchas gracias. Agradezco la invitación del Consejo y del Colegio a esta reflexión, pero sobre todo agradezco la presencia de todos ustedes, porque la bioética, mucho más que leyes que nos sancionan, es un espacio para la reflexión y espero convencerles a lo largo de los próximos minutos de esto.
la reflexión, ustedes son quienes les dan valor con su presencia aquí. Les he propuesto el siguiente programa. Vamos a revisar algunos conceptos y definiciones porque, como ustedes verán, a veces usamos un lenguaje de abogados y filosófico, entonces es algo que los médicos no estamos acostumbrados. Y posteriormente voy a revisar el papel de la bioética en nuestro quehacer como médico y finalmente la bioética en la reumatología. Nos preguntaremos si es realmente una necesidad o, como una vez un buen amigo me dijo, es nada más un adorno académico e intelectual. Espero convencerles de lo contrario. La ética es una rama de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Por ética o filosofía moral entendemos al estudio filosófico práctico de la conducta humana. Y quiero que se fijen en esto, en la parte práctica. No es nada más algo normativo y teórico, ayuda a tomar decisiones desde el punto de vista práctica. Ustedes verán ahí en la primera definición una palabrita moral y uno pensaría, pues es lo mismo la ética y la moral, no es lo mismo. Les traje también la definición de la moral, es una ciencia, es una disciplina que trata del bien en general y de las acciones humanas, en orden a su bondad o a su maldad. ¿Qué es lo que entendemos por bioética? Esto ya se acerca más a nuestro terreno. La bioética es una disciplina científica, es ciencia. La bioética no es nada más filosofía, que describe los principios morales y las normas de comportamiento de los seres humanos ante todo el mundo biológico. Abarca, por tanto, a los hombres y abarca también a toda la naturaleza, al medio ambiente, a los animales, a las plantas. Y la ética médica, que todavía se acerca más a nuestro quehacer de todos los días, es una rama de la bioética que tiene que ver con los aspectos específicos de la profesión médica. Se restringe a los médicos y a los enfermos, y es el conjunto de valores, de principios morales y acciones relevantes del personal responsable de la salud, dirigida a cumplir los objetivos de la medicina. Y finalmente tenemos una parte que también tiene que ver con la ética y con la filosofía y con la ética médica, que es la deontología. Es la ciencia o tratado de los deberes y es una parte de la ética. La deontología médica también se conoce como ética normativa y es la ciencia que estudia las normas y los comportamientos de los profesionales de la salud, nuestros derechos, nuestras obligaciones, y recoge desde normas morales de la ética médica tradicional, normas deontológicas que están señaladas en códices, en tradición oral y escrita de la profesión médica, y también las normas jurídicas de cada país. Como ya les adelantó el doctor Arce, vamos a hablar un poquito de leyes. La deontología médica, a diferencia de la bioética y de la ética médica, determina el deber ser. Y es una connotación de obligatoriedad. Y de esto les hablará un poquito más en profundidad el doctor Juan Manuel Miranda. Entonces, si ustedes ven, tenemos una serie de conceptos que la verdad muchos tienen límites imprecisos. Sin embargo, lo más importante es que tanto los principios de la bioética, los principios de la ética médica y de la deontología son exactamente los mismos. Y los tienen ustedes representados aquí, a su derecha. De hecho, son los derechos humanos, principios que están dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la UNESCO. ¿Y cuáles serían? El respeto a la dignidad humana, la beneficencia, no maleficencia, autonomía, confidencialidad y privacidad, equidad, justicia, solidaridad y honestidad. Y lo único que cambia es la amplitud de su ámbito de acción y, como ya les comentaba, y algunos se imponen como una recomendación y otros como una obligatoriedad. Ahora bien, vamos a revisar un poquito qué hace la bioética en nuestro quehacer como médicos. Hay un libro de Charles Dickens
tiempo es difícil, que empieza diciendo: lo que yo quiero son hechos, no enseñes otra cosa que hechos, los hechos son lo único objetivo de la vida. Y yo creo que esto refleja nuestro pensar como médicos y la medicina positivista, donde le damos muchísimo valor a todo lo que podemos medir, a lo objetivo, y donde lo subjetivo pierde importancia. Y el mejor ejemplo probablemente sea cómo ha avanzado y cómo se ha hecho patente y necesario la famosa medicina basada en evidencias. Sin embargo, no hay ni una sola actividad de la vida humana que esté libre de valores, y los juicios de valor son una fuente permanente de conflicto en nuestro quehacer como médicos. De hecho, actualmente la fundamentación de los juicios de valor ha pasado a primer plano. Y todos nos preguntamos cómo elegir, obviamente racionalmente, entre lo correcto y lo incorrecto. Y en este sentido, la ética principialista de Beauchamp y Childress propone un sistema de valores para resolver algunos conflictos que está basado en 4 principios. Es el principio de autonomía, el de beneficencia, el de no maleficencia y el de justicia. Para estos autores, estos principios tienen un carácter absoluto y son todos iguales. Luego veremos que hay otros autores donde priman unos más que otros. ¿Y qué son cada uno de estos principios? La autonomía se define como el obrar libremente en conformidad con los propios valores en temas que tienen que ver con la salud. Obviamente vamos a aplicar estos principios al paciente. Exige libertad externa e interna, que son unos conceptos filosóficos un poco complicados. Y finalmente, lo más importante es que la autonomía es la base filosófica y ética de un proceso que debemos de conocer bien, que es el proceso del consentimiento informado. La beneficencia, por otra parte, tiene 2 elementos. Uno sería la beneficencia positiva, que es la obligación moral de obrar para el beneficio real del paciente. Y otro es el concepto de utilidad, que tiene que ver con contrapesar beneficios e inconvenientes y determinar el mejor balance para el paciente. La no maleficencia, yo creo que con él estamos muy familiarizados, es la obligación moral de no hacer daño intencionalmente. Es el famoso primum non nocere de Hipócrates, y probablemente sea el principio básico que tiene prácticamente cualquier sistema moral. Y la justicia, en medicina nos interesa la dimensión distributiva de justicia. Se entiende como distribución equitativa de los derechos benéficos, responsabilidades o cargas en la sociedad. Lo cierto es que, si bien es verdad que estos principios nos pueden ayudar a resolver algunos conflictos, también es verdad que hoy enfrentamos algunos retos, y entre los retos más importantes está la nueva relación médico-paciente. Venimos y trabajamos todavía de manera importante o concibimos una medicina paternalista, y sin embargo actualmente tenemos un modelo que cada vez se está imponiendo más, que es el modelo donde prima la autonomía y la libertad del paciente. Y esto está empezando a ser una exigencia, no solamente de la sociedad, de la ley también. Y en ese modelo de la autonomía del paciente nos vamos a referir obviamente pues, a un paciente adulto y a un paciente razonable. ¿Qué es lo que prima o qué es lo que predomina? Permitir o negar acciones de los médicos sobre sus cuerpos, es decir, ¿quién va a gestionar el cuerpo? El paciente, ya no lo gestiona el médico. Negativa a intervenir, a intervenciones propuestas donde se sabe que además hay un beneficio terapéutico. No estamos hablando de que haya duda, los pacientes se pueden negar a recibir el mejor tratamiento que les podemos proponer. Recibir información en el grado y nivel que el paciente requiera o solicite. El paciente es quien gestiona la información. Estamos acostumbrados a que habitualmente somos nosotros quienes decimos la cantidad de información que debe de recibir el paciente, y la verdad es que la sociedad está cambiando esto. El paciente puede exigir, y además va a exigir no solamente la cantidad, sino el grado, el nivel de información. Y además se deben de considerar valores personales en las decisiones médicas. Es decir, que estamos bastante más allá del modelo biológico con el cual nos sentimos tan cómodos y tan a gusto. Ahora sí, aparece el temible derecho.
se está configurando en forma jurídica el respeto a las decisiones de los pacientes ante intervenciones, el famoso consentimiento informado. Surgen los derechos del paciente y, curiosamente, estos derechos del paciente surgen de los derechos del consumidor. Y esto está trayendo un cambio en la concepción filosófica de la relación médico-paciente. Ahora podemos hablar de una relación paciente-prestador de servicios de salud. Y además, el Estado está resguardando todos estos derechos. Y de hecho sabemos que han aparecido delitos como el delito de agresión médica, que no es ni más que menos que tener acción sobre los pacientes sin que hayan dado el consentimiento informado. O el famoso ensañamiento terapéutico, que se define cuando seguimos tratando al paciente a pesar de que ya no hay evidencia de que el paciente va a mejorar o que va a tener ningún beneficio. Y de hecho ha sido la base para lo que hoy ya es una ley, la ley de la voluntad anticipada desde el año 2008. Aparece la objeción de conciencia. Y lo más importante es que no solamente tenemos que conocer y acatar la ley, es que está siendo necesario, además de tener los conocimientos técnicos, médicos y éticos, interiorizar el actuar del derecho en nuestro quehacer como médicos. Y un ejemplo es lo que está pasando. Para poder trabajar, para poder ver pacientes, necesitamos por ley estar certificados o recertificados. Esta es la Carta de los Derechos y las están viendo ya en todas las instituciones públicas, son una obligación y probablemente también en las privadas. Los pacientes tienen derecho a recibir atención médica adecuada, a recibir un trato digno y respetuoso, información suficiente, clara, oportuna y veraz, a decidir libremente sobre su atención, otorgar o no su consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico y ser atendido cuando se inconforme con la atención médica recibida. Y otro reto importante que tenemos tiene que ver con la medicina actual. ¿Cuáles son los fines actuales de la medicina? Estamos pasando de un modelo unilateral en la toma de decisiones a modelos multidisciplinarios. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo con el paciente y con otros médicos. Estamos pasando de pensar que la salud, que era pues un don de la naturaleza, ahora la atención en salud es un derecho y la gente lo reclama y el Estado lo protege. Y además hemos dejado atrás esa visión tradicional de que había que ayudar al que sufre. Por una parte tenemos incorporada la biología molecular y la biogenética y esto está permitiendo que se modifique la naturaleza humana. La medicina se está volviendo el enemigo del límite humano y de la muerte. Y de hecho hay un concepto muy bonito que es el concepto del imperativo tecnológico de Hans Jonas. Sin embargo, la reflexión bioética al respecto sería: no todo aquello que técnicamente podemos hacer es lícito hacer. Entonces, están habiendo alternativas. En algunos países la eutanasia es ya una realidad, la voluntad anticipada, que están entrando en conflicto con valores tradicionales. Y además estamos enfrentando, y en nuestra especialidad es un buen ejemplo, otro probablemente sea oncología, un encarecimiento de la medicina. La famosa medicina personalizada, que es algo que vemos como fantástico, la posibilidad de poder detectar qué alteración biológica tiene el paciente y tratarla específicamente, es extremadamente cara. Y lo más probable es que la inequidad se vuelva todavía más importante si eso llega a ser una realidad y se generaliza. Ahora bien, lo siguiente es tal vez reflexionar si realmente necesitamos un discurso ético en reumatología o si con lo que ya les he dicho es más que suficiente. Lo cierto es que tenemos una especialidad preciosa. Coincide la práctica clínica, la investigación clínica y la investigación básica. Pero también es cierto que estos tres elementos son tres fuentes potenciales de dilemas éticos. Y me gustaría revisar con ustedes un concepto que es el concepto de vulnerabilidad de los pacientes.
La vulnerabilidad realmente es una dimensión antropológica, es esencial a nuestra existencia humana. El ser humano es susceptible a ser dañado, todos somos vulnerables. Sin embargo, hay circunstancias adicionales que confieren una mayor susceptibilidad al individuo para estar en situación de vulnerabilidad. Y sin duda alguna, la gran mayoría de las enfermedades reumatológicas, por ser enfermedades crónicas, son causantes de vulnerabilidad que de hecho se conoce como intrínseca. Pero además, las enfermedades crónicas y nuestras enfermedades tienen otras implicaciones. Y aquí vamos a ver algunos elementos de cómo se violentan los principios. Son enfermedades de larga duración, de curso progresivo, debilitantes. Tienen tratamiento a largo plazo, los pacientes hay que hospitalizar y muchas veces tienen que incorporar al reumatólogo a sus vidas, comorbilidades frecuentes. Son enfermedades potencialmente discapacitantes, pero además como médicos estamos acostumbrados a ver el modelo médico de incapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es inevitable, que es el resultado de la enfermedad y por tanto a quien rehabilitamos, rehabilitamos al paciente. Hay un modelo social donde la discapacidad se entiende por determinantes sociales y se trabaja mucho más con la sociedad. Afecta a las personas en todos los ámbitos, personal, social, laboral, todo esto lo sabemos. Y también afecta a mujeres en edad reproductiva y por tanto se compromete mucho su papel como cuidadoras. Algunas de nuestras enfermedades entran con gastos catastróficos. Esto quiere decir que las familias están gastando más del 10-20% de sus ingresos en medicamentos en atención en salud. Y por supuesto que esto vulnera la autonomía. De hecho, ya se habla de una autonomía de las enfermedades crónicas donde no solamente incluye las experiencias propias del paciente, sino también el contexto social. ¿Qué otros elementos tenemos? Son enfermedades con una alta prevalencia, la mayor causa de discapacidad. Son enfermedades que se dan en poblaciones susceptibles, marginales. De hecho, esas mismas poblaciones tienen peor pronóstico y una expresión más grave de la enfermedad. Y además también sabemos que los factores socioeconómicos impactan prácticamente en todos los desenlaces de cualquiera de las enfermedades que vemos. Ya hemos comentado que los tratamientos son caros, no hay acceso y además el manejo óptimo del paciente involucra a muchos médicos, es caro. Y por supuesto que se vulnera el principio de justicia distributiva. Y finalmente, ya hemos visto un poquito cómo está cambiando la percepción de lo que se hace por el paciente, de quitar el dolor a tener de repente opciones alternativas de intervención o de tratamiento que no sabemos muy bien cómo interpretar. Hoy por hoy todavía aquí no es legal la eutanasia ni el suicidio asistido, pero sí ya tenemos la limitación del esfuerzo terapéutico y la voluntad anticipada, y esto nos va a replantear los principios de beneficencia y no maleficencia. También hacemos investigación. Hemos hablado que hay una investigación clínica importante y una investigación básica. Trabajamos con modelos animales. Existen normas que debemos de conocer quienes trabajan con modelos animales y que establecen las especificaciones técnicas para la producción, el cuidado y el uso de animales de laboratorio. Tenemos una gran relación con la industria farmacéutica y el tema del conflicto de interés es algo real, es algo presente y que tenemos que reflexionar. De hecho, la UNESCO ha establecido ya una definición muy clara para que no haya dudas y se define como el conjunto de condiciones y circunstancias que pueden influir indebidamente en el juicio profesional en relación con el interés primario, que debe de ser el paciente, por un interés secundario que no necesariamente es económico. Puede ser el ego, pueden ser publicaciones, pueden ser muchas otras cosas. Además, perseguimos el modelo de cura. Todos soñamos con el medicamento que va a curar el lupus o que va a curar la artritis reumatoide o que va a curar la escleroderma. Y eso no es malo. Lo que es malo es que prestemos poca atención al modelo de atención integral del paciente reumatológico.
y claro que se vulnera de nuevo la justicia distributiva y la distribución de recursos. Y finalmente no hay que olvidar que la investigación requiere de recursos económicos y quienes aportan capital consideran a la investigación como una inversión y por tanto esperan ganancias. Vamos a revisar un poquito el concepto y qué es lo que ocurre en investigación clínica. Ezequiel Emanuel es un bioeticista y tiene una visión muy importante de la investigación clínica. Él dice que el objetivo principal de esta investigación es generar conocimiento generalizable que sirva para mejorar la salud y el bienestar o bien para aumentar la comprensión de la biología humana. Los sujetos que participan son solo un medio para asegurar ese conocimiento y, por tanto, existe en toda investigación clínica el riesgo potencial de explotación al colocar a los sujetos de investigación en una situación de riesgo de ser perjudicados en aras del bien de otros. Es el concepto que es también un principio de socialidad o sociabilidad. Los requisitos éticos para la investigación clínica están, por tanto, dirigidos a reducir al mínimo la posibilidad de explotación, con el fin de asegurar que los sujetos de investigación no sean solo usados, sino tratados con respeto mientras contribuyen a este bien social. Y él propone 7 criterios y los 2 primeros son muy interesantes, valor y validez. El valor es que realmente esa investigación clínica aporte al conocimiento y la validez tiene que ver con la metodología científica. Por tanto, sí es importante la metodología científica, no está reñida con la ética. De hecho, si no se cumplen estos 2 criterios, no merece la pena ni pasar a los siguientes. Pero los siguientes también se deben de cumplir si queremos asegurar una investigación clínica ética. Serían una proporción, una selección equitativa del sujeto, una proporción favorable del riesgo-beneficio, la evaluación independiente. Esa evaluación independiente la hace el Comité de Ética en Investigación. Y yo sé que muchas veces nos molestan con pedir mucha información y que volvamos a calcular el tamaño de la N y que demos una carta de consentimiento informado que el paciente entienda, pero lo cierto es que es necesario, no solamente es necesario, es la única autoridad que puede detener una investigación y hacer que ya no sigan con ella. Entonces, más nos vale que nos alineemos con los criterios y entendamos y nos dejemos ayudar. También otro elemento importante es el consentimiento informado y finalmente garantizar el respeto durante el desarrollo del estudio. Ahora, lo cierto es que, a pesar de estos principios, existen muchas inquietudes éticas en cuanto a los ensayos clínicos en reumatología. Algunas tienen que ver con el tipo de estudio. Y nada más como un ejemplo, podemos ver inquietudes que hay con los famosos estudios post-marketing, donde son estudios que una vez que se ha aprobado un medicamento, pues la verdad es que tienen muchas limitaciones para poder detectar eventos adversos serios, graves, raros. La otra cosa importante también es que muchas veces los estudios de la vida real, los pacientes que se incluyen no tienen nada que ver con los pacientes que se han incluido en las fases 2 o fases 1 avanzadas. Y es muy difícil generalizar la información que se tiene en ese tipo de pacientes. No son pacientes reales, no son los pacientes que vemos nosotros en las consultas, que son mayores, que tienen más comorbilidades, que tienen alergias. Todo eso va desapareciendo muchas veces en los estudios de investigación. Y otros de los elementos que preocupan desde el punto de vista ético es con el famoso tratamiento en el brazo de control. Cada vez se cuestiona más el uso de placebo en los ensayos clínicos en reumatología. Sin duda alguna, el placebo es una herramienta importante metodológica para evaluar seguridad y para evaluar eficacia. El discurso ético debe ser diferente. El placebo no se justifica salvo que se anticipe que no haya daño y que se dé un seguimiento muy estrecho y durante poco tiempo.
Sin embargo, todavía podemos leer artículos publicados en el año 2017 en buenas revistas reumatológicas, donde en artritis reumatoide se trabaja con placebo. Otro exactamente igual es el famoso tratamiento en la equivalencia terapéutica, y lo que la reflexión bioética que nos dice que no debe de haber tratamientos subóptimos, que siempre tiene que ser un tratamiento óptimo y que además esté disponible. Y finalmente, la última reflexión que les traería a colación de los ensayos clínicos tiene que ser con algo que cada vez estamos viendo más, que es necesario incorporar los desenlaces reportados por el paciente a las evaluaciones en los ensayos clínicos. No las famosas medidas objetivas con las cuales estamos muy a gusto y en una zona de confort, sino la visión del paciente. Hemos hablado un poquito de consentimiento informado. La verdad es que no les voy a hablar del consentimiento informado formal, ese que se da en el estudio clínico, ese que tiene implicaciones legales, que requiere que sea firmado por el paciente, por el médico y por dos testigos, sino que me gustaría más hablar del consentimiento informado, que es ese proceso continuo donde nosotros en el día a día informamos al paciente las cosas relevantes que tiene que saber, lo adaptamos a sus circunstancias sociales y psicológicas. Ese consentimiento informado que tiene un carácter ético, deontológico, que respeta y que favorece y estimula la autonomía del paciente, que es algo que la gran mayoría de nosotros hacemos todos los días. ¿Cuáles serían las conclusiones? La verdad es que vivimos una revolución que supone un cambio drástico en la gestión de la vida y la gestión del cuerpo humano. Y es necesario que las ciencias básicas, empíricas y la filosofía se encuentren, dialoguen y en conjunto propongan una idea un poquito más acorde y actual a la realidad humana. Esto es lo que hace la bioética. La reumatología es una disciplina con implicaciones éticas únicas por las circunstancias clínicas de nuestros pacientes, por las poblaciones que se afectan y por las enfermedades que tratamos. Y tenemos la necesidad, yo lo creo, la verdad, de incorporar el razonamiento ético y el discurso ético a nuestro quehacer como especialistas. Esto no está pasando en nuestro país, pero no está pasando prácticamente en ninguna parte del mundo. Este artículo fue publicado hace unos años y lo que hicieron fue revisar todas las publicaciones que tenían que ver con reumatología en un periodo muy amplio de años. Encontraron más de 400.000 y dijeron, bueno, ¿y cuántas hablan de temas éticos? Pues encontraron que solo el 0.26%. Y los temas más importantes que se trataban era el tema de la autonomía, la no maleficencia, un poquito menos la beneficencia y la justicia. Y lo más importante, sobre todo si ustedes ven en la gráfica de abajo, es que, a ver si soy capaz de... únicamente se valoraba uno de los principios. O sea, ni siquiera había un análisis integral o un análisis completo desde el punto de vista ético. Entonces, pareciera que nos falta bastante que reflexionar y yo lo que quiero hacerles el día de hoy pues es una invitación a todos ustedes para que nos acompañen en esta reflexión. Y esto sería todo. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la mesa directiva del colegio que haya aceptado tocar estos temas de ética para reflexionarlos con ustedes. Parece sencillo, parece automático, pero
hace 5 o 6 años, creo que fue la primera vez que propuse que se incorporara a las sesiones mensuales del colegio al consejo, para que el consejo decidiera qué hacer con esa sesión. Finalmente, no porque le haya dicho yo a Daniel, sino decisión de él, pero esta sesión no es algo automático que se haya dado con mucha facilidad. En ocasiones anteriores también solicité a algún colega en la organización del Congreso Mexicano de Reumatología que se tocaran temas en este sentido, relación médico-paciente en particular. Y sí se hizo. Me cambiaron 3 veces el día y la hora. Finalmente quedé en éramos 3 ponentes, un domingo en la tarde en conjunto con otra sesión. De tal manera que estas reflexiones con ustedes adquieren importancia si uno las ve desde una perspectiva de tiempo atrás, y también podrían tener importancia, pero solamente en forma condicional, si a partir de ahora hacemos algo diferente. El doctor Arce me pidió que analizara, que reflexionara yo acerca de una visión crítica de cómo están estos aspectos de ética médica. Aquí un conflicto de interés, pero en un sentido negativo. Yo no tengo maestría o doctorado en ética, como algunos colegas lo tienen, y al final voy a regresar a este punto. Pero la idea de César Alejandro es, tú que ya tienes millaje acumulado, ¿cómo ves este tipo de acciones dentro de la reumatología mexicana? Por otra parte, afortunadamente ya la doctora Virginia Pascual ha adelantado muchas de las definiciones que se ocupan en esto, y eso me quita a mí esa monserga de tener que estar repitiendo lo mismo. No voy a utilizar un par de definiciones, pero ahí está una, pero nada más. Y me voy a permitir leer para que no se me olviden las cosas. Si algo se me olvida, César Alejandro me va a corregir al final. Decía yo que, como dijo la doctora Virginia Pascual, en esta parte de la sesión me voy a ocupar, aunque solo sea tangencialmente, de la deontología médica, o también llamada ética normativa, que se define como la ciencia que estudia las normas y comportamientos de los profesionales de la salud, nuestros derechos y obligaciones. Reúne normas morales de la ética médica tradicional, de normas señaladas en códigos, en la tradición oral y escrita, y de las normas jurídicas de cada país. Por tanto, la deontología médica determina, como dijo Virginia, el deber ser, con una connotación de obligatoriedad respaldada por la ley. Es en el contexto del comportamiento descrito en esta definición que me voy a referir al profesionalismo médico, pero sin enfatizar en códigos o normas, sino como una reflexión crítica relacionada con nuestro entorno. Pues, como les decía el doctor Arce, me encargó una visión de la situación en la reumatología mexicana y no una descripción de normas. En este manuscrito anoto algunas reflexiones que les voy a anunciar como autocrítica, porque preferí irlas incorporando a lo largo del texto y no ponerlas nada más como una conclusión final. Es pertinente entonces iniciar con algunas definiciones y descripciones generales de las actividades relacionadas con el profesionalismo médico.
la Federación Mundial de Educación Médica, lo describe como los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas esperadas por los pacientes y la sociedad de los individuos durante la práctica de su profesión. Tiene tres principios fundamentales, que son el principio de la primacía del bienestar del paciente, es decir, dedicarse a servir los intereses del paciente, favorecer la relación médico-paciente y evitar que las fuerzas del mercado, las presiones sociales y las exigencias administrativas comprometan este principio. El principio de la autonomía del paciente se refiere a empoderar a los pacientes para que tomen decisiones informadas respecto al cuidado médico, y el principio de justicia social, que es procurar la adecuada distribución de los recursos de salud, evitando cualquier tipo de discriminación en el cuidado médico. Esto ya lo describió ampliamente la doctora Pascual. De esto se desprenden una serie de responsabilidades profesionales que incluyen los siguientes compromisos y que solo enumeraré, no vamos a describirlos. No avanza esto. ¿Me ayudas? ¿Con esto? Okay. Entonces, les decía, incluyen los siguientes compromisos, solamente enumerados: compromiso con la competencia profesional, con la honestidad a los pacientes, con la confidencialidad, con mantener relaciones apropiadas con los pacientes, mejorar la calidad de atención, mejorar el acceso a los servicios, la justa distribución de los recursos, compromiso también con el conocimiento científico, con el adecuado manejo de los conflictos de interés y con las responsabilidades profesionales. Cada uno de estos rubros amerita una discusión separada, lo cual escapa a los objetivos de esta sesión, que pretendemos sea de reflexión. Recordemos nada más entonces los principios: bienestar del paciente, autonomía del paciente y justicia social. Y pues reflexionemos un poco. El ejercicio de este análisis pasa por lo individual, a lo grupal, a lo institucional y al análisis social. Intentemos, para empezar, un ejercicio de autocrítica en la esfera individual y en la de nuestro gremio. Nos sirven en este sentido la introducción de para esta introducción un par de ejemplos. En los primeros años de contacto con la clínica, impacta al carácter de los jóvenes médicos el observar, por ejemplo, al primer paciente que ve fallecer como consecuencia de un infarto, con la mirada de angustia de quien siente cercana la muerte. O la incertidumbre en los húmedos ojos de una madre con el hijo en la camilla de la sala de urgencias, imposibilitado para mover sus piernas después de un accidente automovilístico. Con experiencias como estas, el joven médico empieza a entender que la medicina no es solo ciencia, que hay algo más que no está en los libros. Sin embargo, es la primera acotación autocrítica, sus maestros no comentan al respecto, y en los exámenes que deberá afrontar no se pregunta nada en relación con esas perturbadoras experiencias, sino que le interrogan sobre cuáles son las alteraciones de laboratorio o de imagen que deben buscarse en estos casos.
Poco a poco, en la vorágine de conocimientos que se deben aprender, porque esos sí serán evaluados, se va perdiendo la sensibilidad ante el dolor ajeno y en consecuencia el sufrimiento humano se convierte en lo cotidiano, como una parte del paisaje. Con el tiempo parece importar más saber todo lo posible en relación con la enfermedad sin necesidad de conocer al enfermo. Debemos, por tanto, identificar esas realidades como parte de nuestra actuación cotidiana y para ello puede aplicarse el muy conocido aforismo «Conócete a ti mismo», atribuido a los filósofos presocráticos y colocado en el frontispicio del templo de Delfos. Inicialmente era al parecer una manera de ubicar al hombre entre los dioses. Sócrates y posteriormente Platón le dieron la relevancia filosófica que conserva desde entonces. También en la cultura griega destaca, por supuesto, Hipócrates, cuya visión de la medicina estaba centrada en el sujeto enfermo, en el estar enfermo y en la reacción global ante la enfermedad. En contraste, en la visión de Galeno, en Roma, del ser humano como totalidad pasamos al órgano y mucho después a la célula y a sus componentes bioquímicos y moleculares, lo que ha dado lugar a la falsa dicotomía entre lo físico y lo emocional. De esta visión galénica, que obviamente ha prevalecido, el paciente ha pasado de estar enfermo a tener una enfermedad. El médico, entonces, de sus etapas formativas, aprende que es más importante saber cómo es la enfermedad que tiene un paciente a saber cómo es el paciente que tiene esa enfermedad. Otra mención autocrítica: es poco frecuente la discusión de estos aspectos o de casos clínicos en los programas de enseñanza en pregrado y posgrado de la medicina en México. Nos hace falta entonces un análisis crítico de la situación. Octavio Paz indicaba que un pensamiento que renuncia a la crítica, en especial a la de sí mismo, no es pensamiento. Sin la crítica no hay sociedad sana, e insiste en que el hombre debe estar en polémica consigo mismo. Estas reflexiones y las acciones que de ella deriven pueden iniciar con esta misma sesión. Pero, nuevamente una autocrítica, no debieran ser un esfuerzo aislado, sino parte de un proceso integral que se incorpore formalmente a las actividades académicas del Consejo y del Colegio. En su necesidad de mantener un adecuado nivel académico, los médicos buscamos abrevar del conocimiento en diversas fuentes, seminarios, congresos, revistas médicas y a través de Internet acceso a casi cualquier fuente de información. Sin embargo, no hace sabio a un individuo afanarse en reunir datos y cifras, trabajar para el currículum o para lograr o mantener posiciones laborales o académicas. Acumular conocimientos no constituye la sabiduría. Es, dice la Biblia, como correr tras el viento. No cabe duda que los conocimientos científicos son indispensables para definir, analizar y tratar adecuadamente al enfermo, pero es necesario atajar la falta de dicotomía de la atención médica basada en la ciencia versus la fundamentada en valores éticos. No son conceptos contrapuestos, sino complementarios. Sin embargo, otra autocrítica, en muchos de nuestros servicios institucionales de atención médica se hace mucho mayor énfasis en las aptitudes médicas en detrimento de las actitudes ante el paciente. ¿Y qué dicen los pacientes? Basta mencionar
que en una encuesta realizada entre 354 pacientes que acudieron a un evento para enfermos y sus familiares por parte del colegio, y por tanto sin sesgo institucional, aproximadamente 30% calificó la atención recibida por parte del médico en consulta externa como regular y mala. Y un porcentaje similar contestó que no tuvo oportunidad de comentar sus dudas, que no recibió información respecto a su enfermedad y que no había entendido la prescripción o los cuidados que debía tener en relación con los medicamentos indicados. Esto aún asumiendo que la prescripción fuera la adecuada, pero si no va acompañado de un mínimo de empatía, puede derivar en estas malas impresiones. Ya lo señalaba William Osler, la imperativa prescripción de medicamentos no debe considerarse la principal función del médico. Sin embargo, nueva autocrítica, dar recetas se ha convertido en una conducta estereotipada que para el médico puede significar un modo de sentir que está cumpliendo una manera nada más de evitar problemas. Y si comparamos las expectativas de los médicos en relación con la atención médica en reumatología con las de los pacientes, el contraste es notorio, aún considerando el sesgo que representa el desconocimiento de los pacientes de las diferentes técnicas de evaluación. Los primeros, nosotros los médicos, confiamos en los instrumentos de evaluación clínica, en los resultados de los estudios de imagen o de los exámenes de laboratorio, en tanto que los pacientes tienen la expectativa de sentirse mejor, de no tener fatiga y de que les pregunten por su vida y no por sus articulaciones. No es inusual también que los pacientes, después de haber recibido tratamiento alópata en un centro de alta especialidad, acudan a buscar alivio a sus dolencias en la llamada medicina alternativa. Se ha descrito que más del 50% de los pacientes con alguna enfermedad reumatológica han acudido al menos en una ocasión a la medicina alternativa. Con frecuencia descalificamos esta situación atribuyéndola a la falta de cultura médica en nuestra población. No obstante, también es una autocrítica, no se ha analizado suficientemente si la búsqueda de otros medios por nuestros pacientes obedece a su desencanto por una mala atención recibida por los médicos, además presumiblemente bien preparados. En este planteamiento que estamos proponiendo también debemos tomar en consideración que existen diferentes factores que han modificado las dimensiones de la relación médico-paciente. Se puede citar en primer lugar la diferente pirámide poblacional con predominio de las enfermedades crónicas y el mayor número de enfermos con secuelas a largo plazo, como quienes son sometidos a diálisis crónica o los pacientes con las consecuencias de una enfermedad vascular cerebral. En segundo lugar, la rápida difusión de los avances científicos y tecnológicos, y en tercero, el fácil acceso a la información médica por parte de los pacientes y sus familiares. Al respecto de estos puntos, todos conocemos casos de pacientes que en su primer consulta solicitan se les indique una resonancia magnética o se les prescriba lo que denominan una vacuna biológica. También influyen otros factores que dificultan la relación médico-paciente, como la autoprescripción y la judicialización de la medicina. Otro factor que afecta la relación del médico y el paciente, esta de naturaleza administrativa, es la exigencia al médico de involucrar en sus decisiones a la racionalidad económica. El médico se ve entonces obligado a asumir una doble función frente al paciente y frente a la institución, la cual con frecuencia le pide que responda por conceptos económicos,
generándose un dilema moral de lealtades contrapuestas. Enseñar profesionalismo entonces en el contexto de la ética y de la deontología médica es un reto que involucra al consejo, al colegio, a las instituciones que los imparten y a las universidades que las avalan. Los ejes principales de dicho proceso de enseñanza se han definido como crear expectativas, brindar experiencias y evaluar resultados. En las expectativas solo mencionaré las ceremonias de inicio de cursos y las sesiones de orientación, aunque aquí les señalo otros aspectos más. En brindar experiencias, destaco nada más el aprendizaje basado en problema y los cursos de ética. Y en el caso de las evaluaciones, hay varios métodos para hacerlo que deben incluir una evaluación preliminar. Para que la enseñanza sea efectiva se requiere destacadamente que el personal médico y los recursos institucionales sean los adecuados para sustentar un curso de formación de especialistas. El trabajo que desarrolla el Consejo visitando los centros formativos debe continuar y profundizarse. Aquí están algunos de los pendientes que considero que hemos ido desarrollando a lo largo de la plática. Solo mencionaré el último de una maestría en bioética. Sería conveniente que el colegio buscara la manera de que un reumatólogo con las calificaciones necesarias cada 3 años tenga una beca para realizar una maestría en bioética. Esto pues, se le puede pasar a la mesa directiva, pero les adelanto que he hablado de esto con gente de la industria farmacéutica y existe esa posibilidad real. Después les comento con quién y qué laboratorio para que esto, de ser posible, se haga realidad en un futuro. Pues eso es lo que quería comentar con ustedes. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, como ven, la idea es compartir la reflexión y bueno, pues no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo, preguntar algo. Carlos, por favor. Muchas gracias. A mí me pareció un tema muy bien presentado. Es creo que la parte innovadora del consejo actual y del colegio, tomar cartas en el asunto de la bioética. Yo quiero hacer unas reflexiones con base a lo que comentó la doctora Pascual. Hay una duda razonable del concepto de lo que es moral. La moral es, aunque es la ciencia de los valores, se maneja como ética en forma indistinta, lo cual genera confusiones de todo mundo. De hecho, en la literatura existe o ética o bioética y es muy diferente. La moral tiene su fundamento de costumbre social, es de carácter de convivencia, son valores de convivencia. Si yo defino con base a mi entorno actual que México tiene valores que los da la sociedad y le llamamos ético cuando no lo son, la diferencia entre la moral es que los valores son temporales y corresponden a un ambiente social, definidos por la convivencia que queremos hacer. Por eso es de que, por ejemplo, en México se entiende o se sobreentiende o se confunde lo que es legal con valor moral o ético. Por ejemplo, la Suprema Corte dijo que la interrupción del embarazo es un acto bueno porque es desde el punto de vista moral, desde el punto de ético bueno, lo cual queda mucho que decir. Sí, cuando uno habla de valores de lo que corresponde
ética habla de valores universales, descontextualizados del tiempo, que nada tiene que ver con la costumbre social desde el punto de vista de un entorno. Si nunca ha sido bueno matar gente, matar al humano es un acto malo. Por eso se cuestiona lo que corresponde a la muerte anticipada, o lo que corresponde a la eutanasia, o a lo que corresponde a la interrupción del embarazo. Sí me parece muy importante lo que comentaron también, con base a lo que es por ejemplo, el encarnecimiento terapéutico, ¿no? Cuando uno tiene un sujeto, una persona, un paciente que tiene 6 meses para vivir, el manejarlo en exceso es un acto malo. Cuando uno habla de bioética, es diferente a la ética. Es lo que corresponde a la licitud de los actos sobre la vida humana. Por ejemplo, y para esto tiene uno que ver cuál es el enfoque antropológico para el cual nos vamos a adherir. No es lo mismo lo que pasa en México, que es una teoría sociocapitalista, en donde manejamos conceptos de utilitarismo, desde el punto de vista médico. El hombre no vale porque es importante la masa más que una persona. Entonces, habría que ver la diferencia de los enfoques antropológicos, sociobiologismo, la parte libertaria que decían ustedes de la autonomía, para ver cuál sería la afiliación por parte del colegio y por parte del colegio, del consejo, de lo que es el enfoque bioético de nosotros. Por ejemplo, la doctora Pascual habló de Diego Gracia. Diego Gracia es un personalista típico en el mundo, en donde habla de que la persona humana tiene un valor intrínseco, la dignidad es intrínseca del humano, que su genoma es diferente a los demás, es único y irrepetible. Por eso es de que el manejar el concepto de algunas actividades sobre la vida humana, si no tenemos el enfoque antropológico, nos va a confundir. Yo creo que vale la pena ponernos de acuerdo en ese sentido, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar como parte de la bioética en medicina y en reumatología? ¿Cuál es el enfoque que vamos a tener? ¿Utilitario? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Buscar la autonomía como per se? ¿O ser congruentes con la idea del personalismo de una persona humana es válida? Tiene su dignidad ontológica que es incuestionable. Por ejemplo, el don de la vida es irrenunciable para la persona humana desde el punto de vista de este enfoque. Por eso es de que el atentar contra la vida no es un acto permisivo, no es un acto lícito para la vida humana cuando se atenta contra sí mismo. Y la parte que comentaba el doctor Miranda, que me pareció muy brillante también, de decir que, bueno, que ojalá que tengamos como parte de las materias de formación del personal o de los médicos en formación en reumatología, que tengamos criterios bioeticistas, pero con el enfoque que decidamos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues felicito al doctor Carlos, me encantó la reflexión que hizo y además comulgo completamente con él. Y yo creo que sí, bueno, la verdad que me puse a ver aquí yo casi no vengo porque desgraciadamente tengo otras cosas, pero sí me pone a mí en una intriga, sobre todo porque son pocos los jóvenes, ¿no? La mayoría pues son la nutrición, entonces es evidente por qué vinieron. Bueno, doctor, dice que también es joven, pero sí, esto de verdad me hace cuestionar qué es lo que está sucediendo, qué está pasando. Y ciertamente la sociedad moderna está corrompiendo y destruyendo el concepto real de lo que es ética. Y ciertamente yo creo que esto ha tenido que suceder porque el ser humano pues tontamente ha olvidado que la ética es algo que es universal y es algo que debemos actuar todos los días. O sea, ni siquiera deberíamos de hacer reflexiones éticas, nosotros deberíamos de entender, comprender y practicar continuamente la ética. Y eso únicamente lo podemos hacer si somos congruentes. Entonces, ciertamente, yo digo, todos nosotros nos enfrentamos en la carrera de medicina a pues ideas que realmente no son éticas, que realmente no están asociados a lo que es la dignidad intrínseca de la persona, y empezando por pues, la garantía individual inalienable principal y la que tiene el fundamento de todo lo demás, que es la vida. Entonces, cuando nosotros jugamos con la vida y jugamos a ser Dios, desde ese momento ya estamos mal, y en ese momento ya se pierde totalmente la praxis médica, el sentido de ser médicos. Y algo que también comentó el doctor Miranda, que es
muy importante. No podemos separar a la persona, eso es algo que de verdad ya es arcaico. O sea, ya es necesario que cambiemos nuestra perspectiva, nuestra visión, y nos demos cuenta de que el ser humano es un ente, es íntegro. No podemos dividirlo en partes, no podemos descomponerlo, no podemos hablar simplemente de una articulación, hablamos de un ser humano. Entonces, esta es una situación que nos habla de que la ética se ve como algo engorroso, triste, deprimente, o inclusive algunos, por falta de conocimiento, lo asocian con la religión, que no tiene absolutamente nada que ver, porque la ética es universal. Entonces esta es una reflexión para los que tenemos, bueno, yo realmente no, pero los que tienen en su digamos, en su jurisdicción, en su jerarquía, en su poder, la posibilidad de influir sobre los residentes, que realmente se hable de ética de una forma natural, de una forma que, o sea, tiene que ser parte de nuestra vida, no tiene que convertirse en una materia aparte, es algo que de verdad tenemos que hacer y practicar todos los días. Gracias. Gracias, doctor. Ramiro. Sí, lo que pasa es que nos podríamos volver tiranos de la moral, hacer esto. La ética tiene varios aspectos, incluso la ética cotidiana, que es de la que estaba hablando el doctor Macías, respecto a cómo se actúa y cómo se generan preceptos éticos. Esos son creencias morales también, en las cuales se puede extender hacia una universalidad. Pero la ética justamente lo que estudia es el valor intrínseco de lo correcto y lo incorrecto, dependiendo del marco que se tiene. Puede ser marco religioso, jurídico, cotidiano, de vecindad, de lo que sea. Y es donde se estudia el ambiente donde se está. Sí es cierto que hay escalas de valores en cuanto a preceptos éticos que pueden ser universales, pero es lo que se utiliza para resolver los dilemas, o dilemas éticos, o dilemas morales, ¿no? Estas cuestiones son mucho más complejas que solamente utilizar los valores universales para resolver a veces problemas de la ética cotidiana, ¿no? Eso es lo complejo realmente que establece y lo que enriquece todo esto. Y bueno, y en todo esto de la ética cotidiana yo sí tendría una pregunta y pediría opinión de ustedes respecto a cuál sería, por ejemplo, el fundamento ético actual, o cómo lo fundamentaría en que actualmente la autonomía de los pacientes, y sabiendo que la vulnerabilidad de los pacientes está expuesta en cada acto médico, se está desarrollando una especie de cultura de la queja en las instituciones. Y esta parece que está siendo bloqueada por los médicos. Entonces, ¿cuál sería la base filosófica, ética, para defender esta cultura de la queja, y cómo debemos de comportarnos los médicos ante esto en un universo institucional donde los pacientes, ahora sabiendo que tienen su única defensa ante su vulnerabilidad, la queja, la están ejerciendo más frecuentemente? Es una pregunta que les haría a los dos. A ver, Ramiro, yo creo que la autonomía, que es algo que queremos en todos los pacientes y que es un principio por el cual trabajamos, lo cierto es que es una fuente de tensión importantísima con nosotros los médicos, porque cuando ejercen la autonomía y hacen lo que nosotros nos parece que deben de hacer, estamos a gusto, pero cuando esa autonomía entra en conflicto con lo que realmente pensamos, pues ya no estamos tan a gusto. Entonces, es un hecho que la autonomía es una fuente de tensión, como es un hecho también que los pacientes tienen ya ese derecho de poder quejar, y lo van a hacer, y la sociedad y la ley se lo permite. Entonces, yo creo que hay que reconocer esa parte de los pacientes, pero también entender que trabajar porque sean autónomos va a crear conflicto con nosotros, y creo que es importante reconocer esa tensión. Lo más importante es empezar a discutir estos aspectos, pero esto debe salir de estos foros. Esto que mencionas ocurre con frecuencia en todas las instituciones, yo diría que diario.
Estos son un motivo de reflexión ética. Es la ética cotidiana que mencionaba el doctor. Es algo de todos los días. Yo me permitiría con una observación. Dice Sabater que la ética médica, la bioética, es un problema demasiado serio para ser dejado en manos de los médicos. Es una crítica muy fuerte de Sabater. Cuando se presentan estos casos que son cotidianos, hay que hacer una reflexión acerca de la autonomía, que es un principio que no vamos a discutir, pues, que hay que saber enseñar y hay que saber aprovechar, pero ahí está ese principio ético. Entonces, lo que hay que hacer en el momento que se presenta la situación, lo que yo sugeriría, es hacer una reflexión de ese caso, pero con fundamento, con literatura, igual que discute uno un infarto mesentérico en un paciente con lupus y el paciente presenta X cantidad de artículos para sustentar ese caso, para analizar ese caso, también para la reflexión ética. O sea, no es un asunto de buena voluntad. La ética tiene que estudiarse a profundidad también. Doctor Canoso, por favor. Sí. Bueno, yo también quisiera elogiar a los expositores, pero no solo cuestión de elogios, sino, Juan, que yo quisiera cuestionar tu última frase, que tú pensabas que sería bueno que hubiera una maestría en bioética cada 3 años y que tú conoces al laboratorio o los laboratorios que podrían sustentarla. Yo pienso que el interés de los laboratorios es económico, de los dueños o de los accionistas. Y el interés de nosotros, de los médicos, es que todos los pacientes gocen de los beneficios por igual de la medicina. Veo una contradicción irreductible en tu última frase. Déjame intentar reducirla. Probablemente me faltó aclarar que una condición, digamos, para la persona con la que hablé, que es un nivel directivo de un laboratorio farmacéutico importante, es que ellos no deciden quién. El colegio o el consejo deciden quién, de acuerdo a una convocatoria, de acuerdo a análisis curricular, de acuerdo a necesidades del colegio, etcétera, decide quién es el depositario de esa beca. El laboratorio nada más deposita una X cantidad al colegio y el colegio decide quién y en qué hospital o en qué institución, en qué universidad se desarrolla esa maestría en ética. Solamente, hasta donde yo sé, hay 2 personas, Virginia y Carlos, que tienen posgrado en ética, y se necesita mucha más gente bien preparada para discutir con un buen nivel estos asuntos. Y una manera de hacerlo, pues, es facilitarles el acceso a esos cursos de posgrado. No sé si hay alguna pregunta de... Sí. Bueno, primero nada más recordarles que en la unidad de investigación, justamente que tiene que ver con las cuestiones que hace el colegio en relación a esto, tenemos una maestra en bioética, que es la maestra Marcela Pérez, además de ser maestra y ahora candidata a doctora en epidemiología clínica. Hay un comentario del doctor Luis Felipe Flores en relación a la cuestión de lo que mencionó el doctor Ramiro. Dice, la queja va también de acuerdo o en la medida en la cual se le brinda al paciente el derecho básico a la información veraz, a la que tiene y la cual tiene que ser transmitida adecuadamente. Además, también felicita a los ponentes. Gracias. Y bueno, pues no sé si hay algo más, doctor. Ya. No, ya no, es lo único. Sí. Yo quisiera hacer una reflexión en relación a, no soy nadie para hablar de bioética, ni de moral, ni de buenas costumbres, nada por el estilo. Pero sí
El problema quizá ético o el dilema ético al que más comúnmente nos hemos enfrentado en los últimos 2 años encabezando el colegio ha sido el conflicto de intereses. Y el problema no es que haya conflictos de intereses, es que no sabemos reconocer los conflictos de intereses. Cuando están ahí simplemente no los vemos. La relación con la industria es uno de los aspectos más complejos a los que estamos sometidos. No es un problema que esté desapareciendo, al contrario, a juicio personal es el problema más grave al que nos enfrentamos porque no tenemos la más mínima perspectiva para lidiar con la industria farmacéutica. En términos de conflicto de interés, no se hable de todo lo demás. Si no identificamos a esta relación que tenemos como un conflicto de interés en prácticamente todo lo que hacemos como médicos, como reumatólogos, desde la atención del paciente hasta la academia, hasta la investigación, ese es nuestro principal dilema ético, considero actualmente. O sea, simplemente no, la mayor parte de nosotros no sabe identificar un conflicto de interés. Entonces, eso es quizá, a juicio personal, en lo que más atención debemos centrar, el poder identificar estos conflictos de interés y el establecer límites en ese sentido. Y lo hemos visto, o sea, con otras sociedades de reumatólogos. Los canadienses llevan una relación muy sana con la industria farmacéutica porque la industria farmacéutica está prácticamente excluida de la participación abierta en lo que concierne a la labor académica de la Sociedad Canadiense de Reumatología. El Colegio Americano de Reumatólogos tiene una serie de lineamientos sumamente estrictos para lidiar con la industria farmacéutica y son cuando en la reunión de negocios a la que nos han invitado ya 2 años del ACR se presentan propuestas que tienen el más mínimo dejo de influencia por parte de la industria farmacéutica, quienes las presentan son rápida y severamente cuestionados en relación a las propuestas. En cambio, nosotros tenemos esta relación en la que dependemos en gran medida del dinero de la industria farmacéutica, es de inmediato un conflicto de intereses y tenemos en muchas ocasiones que pasar por alto esto para poder salir adelante como colegio. Entonces, sí es algo en lo que tenemos que prestar más atención, porque cada vez más los egresados de las residencias, en vez de irse a trabajar al sector público o incluso en el sector privado, trabajan para la industria farmacéutica. Y eso también representa un conflicto para ellos en lo personal y para nosotros en nuestra relación con ellos. Entonces sí, independientemente de que hagamos una maestría patrocinada por quien esté patrocinada o obteniendo fondos de donde se obtengan, creo que la reflexión personal que yo haría es identifiquemos estos conflictos de interés. ¿Cómo vamos a hacer para tener una buena relación con la industria farmacéutica, una sana relación con la industria farmacéutica, una relación productiva con la industria farmacéutica, sin que al final del día se transforme en el dictum de lo que vamos a estar haciendo en la atención de nuestros pacientes? Gracias, doctor. ¿Hay algún comentario adicional? Miguel Ángel, por favor. También habría que tomar en consideración que esta relación de la que tú hablas tiene tintes culturales, tiene tintes económicos, tiene tintes políticos. Las sociedades no somos las mismas y aunque en principio de cuentas pudiera ser cuestionable que alguien que va egresando se vaya a trabajar en la industria, yo la verdad es que lo veo más como un desperdicio que como un conflicto de interés o como un problema ético, porque al final de cuentas el país puede no brindar las oportunidades que requeriría cada egresado de nuestras instituciones. Creo que al menos en el caso del Seguro Social, me parece que cada uno de sus egresados debería salir con una base en el propio instituto, cosa que evidentemente no lo es así. Entonces, realmente
esta situación que se ve en la sociedad canadiense, en la sociedad estadounidense, creo que aunque tiene ciertas cosas en común, hay muchas cosas que distan de las sociedades latinoamericanas a las cuales nosotros pertenecemos, porque al final de cuentas la relación de la industria con el país tercermundistas como nosotros sigue sin ser la misma que en los países desarrollados, el que paga manda. Bueno, pues en obvio de tiempo, yo solamente quisiera hacer un par de comentarios. El primero es que, pues como vemos y que a gusto con esta discusión, ojalá se pudiera prolongar mucho más tiempo, pero yo creo que lo que sigue es que el colegio, el consejo o los reumatólogos decidan, pues tiene que sentarse a hacer un código ético con la industria, como dice Daniel. Yo creo que es importante que tengamos una estructura, al menos general, del comportamiento del colegio, del consejo, que el consejo por fortuna no tiene, hasta ahora no tiene ese problema, pero hay que dejarlo claro, hay que asentarlo, hay que verbalizarlo, porque si no, pues se nos sigue yendo. Y de lo que comentaba Ramiro, yo creo que el problema de la queja, o al menos se los digo donde yo trabajo, es que a veces no escuchamos a los pacientes, nunca los escuchamos. Creemos, y bueno, así nos enseñaron y ya nos han mostrado, que nosotros somos los que tenemos la razón, pero cuando les estamos dando la autonomía, tenemos la obligación de escucharlos. Y pues nunca les preguntamos, no les preguntamos, por ejemplo, el ejercicio que hizo el doctor Miranda, oiga, ¿cómo sienten la atención? ¿Si la sienten buena o no? Y nos llevamos las sorpresas, ¿no? Que no están satisfechos. Igual, como dicen, eso hay que analizarlo, y dice el doctor, con una biblioteca ahí hay que analizarlo, pero sí hay que preguntarlo. Y yo creo que todos los que coordinamos servicios, tendríamos que hacerle la pregunta a la gente, cómo están, qué está pasando, qué necesidades tienen, qué necesidades no satisfacemos. Las instituciones públicas que están en crisis permanente, pues no satisfacen muchas necesidades, ¿no? Pero no es culpa de nosotros, aunque también formamos parte de eso. Entonces, bueno, pues nada más, qué bueno las reflexiones. Carlitos quería hablar, pero ya se terminó el tiempo, mejor ahorita tomamos con una copita de vino ya. Muchas gracias. No se hable más. Buenas noches, muchas gracias.